Hola, soy Rosemary y esta noche les damos la bienvenida a nuestro primer episodio de este podcast y vamos a hablar de una pregunta o de una situación, una decisión muy importante en la vida de las personas, sobre todo cuando somos más jóvenes. Entonces voy a comenzar haciéndole esa pregunta a Oscar. ¿Cómo así decidiste o supiste qué estudiar? Bueno, para mí fue complicado el poder saber qué quería estudiar, ¿no? No fue una decisión sencilla, fue muy complicado. Yo estuve en un periodo de 2 años en la que no estaba estudiando, me estaba dedicando a otras cosas, estaba en la misión, que ya posteriormente hablaremos de ese tema de la misión, y yo no sabía qué estudiar. Cuando ya faltaba poco tiempo para volver a mi casa, recién yo me puse a pensar, ¿y ahora cuando llego qué voy a hacer, no? Pero antes de que tú fueras de misión, ¿estudiabas algo? Sí, antes de yo irme a la misión yo estudiaba fisioterapia y rehabilitación. Era una carrera de 3 años, pero yo solamente llegué a estudiar 2 años. Entonces justamente dije, la primera opción era como que regreso y termino, ¿no? Regreso y ya termino el último año de fisioterapia. Pero yo ya no estaba tan convencido, dije, no, o sea, no creo que quiera estudiar fisioterapia, dije, ¿no? Entonces cuando volví a casa me enfrenté a una realidad distinta a la misión, ¿no? Entonces me di cuenta que habían necesidades y sabía que el apoyo que yo iba a tener de mis padres no iba a ser el mismo porque éramos varios hermanos. Entonces yo dije, pues no me pueden ayudar solamente a mí, también están mis otros hermanos que deben de recibir ayuda, ¿no? Entonces yo me puse a trabajar. ¿En qué? En lo que sea. Si salía por ahí que había que ir a limpiar, trabajé en una fábrica limpiando, en un call center, en todo lo que se podía, yo estaba trabajando, ¿no? Pero todavía estaba eso ahí, ya, pero ¿qué voy a estudiar? Yo no me voy a dedicar a limpiar o trabajar toda mi vida, pues, ¿no? Y es así que un amigo me invita a que lo ayude a trabajar en lo que era pintura, había que pintar unos sitios. Yo le digo, pero yo no sé nada de pintura, yo no sé nada, digo, yo podría a las justas alcanzarte el balde de pintura. Y me dice, no, no te preocupes, me dice, solamente es para que pongas el plástico en el piso, pongas limpies cuando se cae, a veces cuando uno pinta se cae, pues, ¿no? Son unas manchitas, lo limpias y quede todo listo. ¿Y, Nosotros nos vamos. y cómo así de la pintura a saber qué estudiar? Claro, entonces como yo no tenía trabajo y me pareció un trabajo, como dije, nuevo, dije, ya, pues no, vamos, ¿no? Le dije, si es así, bajo esas condiciones, vamos. Entonces, yo fui con él y yo me di con la sorpresa de que el trabajo nos lo estaba dando otro amigo que tenía su negocio, que él se dedicaba a darle mantenimiento a cines, a supermercados, era un negocio ya consolidado, ¿no? Entonces yo lo vi a él después de mucho tiempo. Y entonces yo empecé así, pues sin saber pintar, ¿no? Haciendo cualquier cosa, limpiando. Y yo vi que él tenía su negocio ya consolidado y me entró la curiosidad a mí de poder saber qué, qué había hecho él para poder hacer ese negocio, ¿no? Entonces le pregunté, oye, ¿tú qué has estudiado? Entonces él me dijo, yo he estudiado diseño de interiores en Sensico. Y yo, ¿qué será Sensico? Pues no sabía. Entonces un día que él nos traía del trabajo, nos jalaba hasta una cierta parte, pasamos por Sensico. Y él me dijo, mira, ahí yo he estudiado. Entonces ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Yo después de eso empecé a averiguar, yo mismo fui a Sensico, averigüé. ¿Y estudiaste diseño de interiores entonces? No, no estudié diseño de interiores porque ahí fue algo que yo aprendí y que probablemente les pueda servir a ustedes también, a los que estén escuchando, a los que se estén animando por estudiar, a los jóvenes, adultos, a quien sea, a quien se esté animando por estudiar. Una de las cosas que a mí me sirvió mucho fue que yo eh, no me lancé a estudiar diseño de interiores. ¿Por qué? Porque yo averigüé primero qué cosas me iban a enseñar en la carrera y si yo iba a necesitar materiales, si yo iba a necesitar gastar más dinero aparte de la pensión. Entonces yo me di con la sorpresa de que diseño de interiores era una carrera costosa
no por el pago de la pensión, sino por la compra de materiales, porque había que hacer maquetas, había que hacer una serie de cosas que requerían dinero adicional. Si la pensión era 100 soles, yo me iba a gastar 500 soles adicionales en comprar materiales. Entonces yo ahí dije, no, pues si yo voy a estar estudiando diseño de interiores, no me voy a quedar a la mitad o dejarlo por no poder comprar materiales. Entonces yo dije, no, que yo no la hago acá, ¿no? Es así que no me inscribí en diseño de interiores y había otra carrera que era la carrera de dibujo en construcción civil, entonces esa carrera me pareció más accesible, no habían tantos materiales como en diseño y me inscribí en esa carrera, ¿no? Y ese fue el acercamiento a lo que yo hago actualmente, ¿no? A lo que es el diseño, a lo que es el dibujo, a lo que es la arquitectura, que para mí no fue fácil, o sea, me costó mucho, ¿no? Mucho sacrificio, porque como te mencionaba, no había esa solvencia económica en casa para decir, ya hijo estudia en tal universidad, tu otro hijo estudia, no había eso, era imposible hacer eso, ¿no? Sin embargo, también recibí mucha ayuda de parte de personas que me ayudaron a poder ayudarme a solventarme esta carrera, ¿no? Y también por mi trabajo y todo, y que yo pude terminar mi carrera, una carrera corta de 2 años, que me ayudó a poder ganarme la vida, a poder vivir, ¿no? Que fue básicamente. Entonces, esa fue mi experiencia, que probablemente es diferente a la que tú has pasado, ¿no? Porque a mí me costó mucho, esto te estoy hablando cuando yo tenía 21 años ya, o sea, yo había regresado de la misión a los 21 años, entonces, Tú decidiste a los a los 21. 21 años recién tuve claro qué iba a estudiar, recién a esa. Yo tuve claro que iba a estudiar cuando tenía 11. Ya ves, pues, es distinto, ¿no? Sí. Pero ¿cómo así? O sea, ¿qué evento ocurrió en tu vida que tú dijiste, ya, yo me voy por este camino? Bueno, eso es algo que en realidad casi no me ha gustado contarlo, ¿no? Creo que es quizá un poco el temor a escarbar sobre algunas experiencias muy personales que he tenido y bueno, creo que ya ha pasado bastante tiempo y creo que es buen momento de decir la verdad, ¿no? De contar lo que, A ver, lo que, cuéntame. lo que en realidad, Todos queremos saber. lo que en realidad, cómo decidí, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga y decidí estudiar, eso cuando tenía 11 años, pero mi acercamiento con la psicología comenzó cuando yo tenía, mi primer acercamiento comenzó cuando yo tenía 5 años. ¿No? Cuando mi mamá me decidió llevar al psicólogo, bueno, una psicóloga era, recuerdo vago en realidad, solamente que estaba como una mesa dibujando y mi mamá conversaba a un lado. Y en realidad se preguntaron por qué iba al psicólogo. En realidad había muchas razones por las cuales ir, porque bueno, más allá de que mis padres se habían separado, había una relación un poco compleja, ¿no? Porque mi papá vivía muy cerca, pero no solía venir a visitarme. Entonces yo me cuestionaba de niña por qué no viene. Y aparte, bueno, había muchas discusiones en aquellos tiempos con mi mamá y mi papá y eso me generaba un malestar a mí. Y ese fue mi primer Ese acercamiento. fue el motivo por el que te llevaron al psicólogo, probablemente. Yo presumo, ¿no? Que eso fue, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue? O sea, ¿qué sentiste? No, nada, porque nunca más volvimos. O sea, fue Que así fue como. una vez nada más. Fue una Fueron vez y ya no, y ya no, no no más. regresaron nunca Sí, más. después yo me volví a encontrar con la psicología cuando tenía más o menos unos. Cuando tenía 10 años, porque ya estaba, entré a secundaria. Ya se preguntarán por qué 10 años, pero bueno, eso hablaré en otro capítulo hablaremos. Cuando yo tenía 10 años entré al colegio y hacían como una evaluación psicológica de entrada, ¿no? Y hacían unas pruebas. Y dentro de las preguntas que hacían, recuerdo que había una que tenía que ver con cómo me sentía y había una que si me sentía triste frecuentemente, si lloraba o algo así. Y bueno, yo le marqué que sí. Entonces, como vieron creo mi respuesta y me llamaron al departamento de Te psicología. asustaron, ¿eh? Y pensaron que estabas... Bueno, me imagino, ¿no? Me dijeron, ¿no? Que siempre puedes venir acá cuando necesites hablar. La verdad es que no volví a ir. No sé si porque no entré en confianza o no me convencieron, no sé, pero la idea es que no volví
a ir en otro momento al departamento de psicología. Y después de eso, como que pasó buen tiempo, ya tenía 14 años. Pero en ese momento que tú dices que no volviste a ir, pero tú ya tenías claro que querías... No, todavía no. Eso fue cuando tenía 10. Cuando yo No decidí tenías fue claro todavía que el querías. año siguiente, más o menos. Si mal no me falla la memoria, fue todavía algunas reflexiones. Y creo que dentro de mí había algo que a pesar de que no habían sido experiencias como así, o buenas experiencias, creo que dentro de mí había una idea de que la psicología sí podía ayudar. O sea, tú le tenías fe a la carrera, más Sí. no a las personas que te habían atendido. Sí, o sea, sí le tenía fe y dije, algo más se puede hacer. No creo que sea lo único, no creo que sea eso todo. Entonces, ahí fue cuando decido igual, y como toda decisión que soy un poco terca y obstinada, algunos en algún momento dicen, entonces... Entonces, también lo fui con mi decisión, o sea, yo quería hacer ello. Y ya cuando tenía como 14 años, que ya estaba en quinto de secundaria, como que pasaron nos llamaron que iban a hacer un test vocacional. Los famosos test de orientación vocacional. Nos cobraron 5 soles, creo 10, no me acuerdo, pero era así poquito, bueno, en ese tiempo era bastante para mí. Y lo que me dio más como curiosidad, dije yo esperaba así ansiosa que me sorprenda la psicología con algo. Entonces sí, me pasaron un montón de cuestionarios recontra largos, y estaba marque, 500 preguntas, no me acuerdo cuántas, pero era un montón. Y después de ello me entregaban mis resultados, estaba emocionada, me entregaban mis resultados y leo, bueno, las carreras que yo ya había decidido en realidad. Yo ya sabía que quería psicología, me salió psicología, y también había algo que a mí me gustaba, que era la música, que también me salía, ¿no? Me salía el arte, la música, todos los temas vinculados, y decía, pero en realidad eso ya lo había dejado de lado, o dentro de mi mente esa no era una opción, ¿no? Porque en aquel tiempo... Claro, era como improbable que alguien estudiara música. Sí, o sea, no había plata, ¿no? Entonces era como que... Para los vagos. por lo menos, sí, o por lo menos, creo que más que O, no, o era como que un hobby, o sea, si tú le decías a tu mamá, a tu papá, quiero estudiar música, no, eso puedes hacerlo como hobby, te decía. Claro, o era muy caro, o era muy, una situación muy difícil, y lo que se esperaba que estudiaran era lo como rentable, o como más o menos rentable, o que aparentemente sea rentable, ¿no? Entonces, sí, también, entonces como que yo solita me pinché el globo y dije, bueno, lo dejaré para otro momento. Entonces, y ahí está quedado guardadito, así que en algún momento quizá retomo esa afición, que la sigo ejerciendo, pero no como una profesión, tanto como la psicología, que es mi carrera actualmente y mi profesión. Entonces, ese es un poco el panorama así medio exabrupto de mi decisión vocacional. De tu decisión por la psicología. Y cuando tú ya estuviste en la universidad, porque tú eres psicóloga, pero de la rama de la psicología social, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tú te fuiste por la psicología social? Porque hay ocupacional, organizacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, clínica, entonces... Creo que eso tampoco te he contado. No, tampoco me has contado. Ahora me estoy enterando. Después de 20 años de estar juntos, me entero recién ahorita. Ya, bueno. En realidad, me salió decidí como ir a esa área porque en aquel momento sentía que no era suficiente la psicología, sentí que no bastaba con la psicología para enfrentar aquellos problemas que experimentábamos siempre, no era suficiente. Y sentía que la psicología social nos daba esa mirada que articulaba muchas áreas, una forma de ver al individuo, pero también conectado con su comunidad, y que en definitiva podía ayudar mucho de otra forma, desde otra perspectiva, no solamente la perspectiva más individual. Así que en ese momento fue lo que yo opté, lo que yo decidí, y es algo a lo cual me dedico. Yo veo proyectos con jóvenes en estados principalmente, pero es algo que me apasiona, y me ha apasionado mucho en el camino de mi vida.
Entonces, en base a, en base a tu experiencia ya de cómo tú has decidido, ¿qué podrías ver o qué podrías aconsejar, por ejemplo, a aquellas personas que todavía están en ese limbo de no saber qué estudiar, ¿no? Sí, algo que conversábamos, ¿recuerdas? Era, bueno, esta forma de ver de cómo me orientaron en el momento, de cómo recibimos la orientación vocacional, fue muy curiosa y no llenó mis expectativas. Y no se quedó en mí como que esa era la única forma. Y es ahí cuando conozco un curso que se llama Educación para un Mejor Empleo. Entonces me doy cuenta, cambió mi perspectiva de cómo ver primero dónde quieres trabajar y para ello qué formación necesitas, ¿no? Entonces, esa perspectiva me ha ayudado en el camino para poder también trabajar con diversas personas que están buscando eso, ¿no? Buscando qué estudiar, a qué dedicarse, qué hacer en la vida, sobre todo cuando no le encuentran mucho el sentido de lo que están experimentando. Y eso es fundamental, pero antes que eso es también conocerse uno mismo, ¿no? Saber cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus talentos, porque algo que sí es bien complicado es que si bien nosotros podemos estudiar muchas carreras o tener mucha formación o dedicarnos a muchas cosas, porque nosotros tenemos muchos talentos, lo ideal es que aquello en lo que te vas a dedicar sea algo que para lo cual tú eres bueno, Claro. que te guste y que te paguen bien. Entonces es como esos tres, Claro, esos tres elementos, tiene que estar acorde esos tres, pero esos tres no es tan bueno como que justo elijas estudiar algo que te va a llevar a trabajar algo que no te gusta o para lo que no eres bueno, y encima te pagan bien. Entonces es importante que podamos elegir dentro, sabiendo nuestros talentos, sabiendo nuestros puntos fuertes, y en ese camino es desde la exploración, ¿no? Así como me comentabas. Claro, entonces ya como para ir un poco cerrando esta, esta conversación, ¿qué podrías tú aconsejar como concretamente a las personas que nos están viendo, a quien esté viendo esto, que puede hacer como para que encuentre algo más concreto de qué estudiar, ¿no? De qué decidirse estudiar, ¿no? Bueno, uno es que buscas conocerte, conocer tus fortalezas, tus debilidades, pero sé muy específico, ¿no? Identifica, no es como soy bueno, ¿no? Sino, o soy responsable, ¿no? Sino, por ejemplo, algo que me caracteriza a mí es que eh, me soy perseverante en terminar los proyectos que me propongo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es más específico. O porque si solamente digo no soy responsable o soy perseverante, es muy general, ¿no? Es bueno especificarlo ello, tomar también en consideración que explorar más, porque nuestras experiencias, las vivencias que tenemos como que marcan las cosas que vamos a decidir. Entonces necesitamos abrir el panorama. Una de las formas de abrir el panorama es buscar voluntariados, también tener experiencias educativas, experiencias formativas de diferentes áreas, de tal manera que podamos ir experimentando. Y si en el camino no nos sentimos bien con lo que ya hemos elegido, también es bueno que podamos seguir explorando, no importa la edad que tenemos, y siempre desde la perspectiva de para qué es lo que quiero, a qué quiero dedicarme o qué giro quiero dar, y para ello también estudiar o recibir la formación, pero antes, primero siempre averiguar. No solamente tenemos que vivir las experiencias por nosotros mismos, sino algo muy importante es que podamos vivir las experiencias a través de otras personas, a través de lo que podamos conversar con ellas. Y eso es un paso fundamental, ¿no? A veces todos piensan en la orientación vocacional, test, ¿no? Ya está, ¿no? Claro, es mucho más que eso, ¿no? Porque, o sea, si yo quiero estudiar, por ejemplo, si alguien quiere estudiar psicología, lo ideal es que converse con un psicólogo y sepa exactamente qué hace, a qué se dedica, cuál es su día a día, probablemente, ¿no? Porque algo importante que hablamos es que uno, si invierte probablemente el orden y piensa en qué va a trabajar, entonces va a buscar qué estudiar, ¿no?
¿Por qué? Porque pasa que en la universidad nos pasamos a lo mucho 5 años, 6 años de nuestra vida, pero el trabajo lo vamos a dedicar toda nuestra vida. Entonces, es muy importante que pensemos eso, ¿no? Que nos enfoquemos de pronto, o el consejo que les daríamos es que piensen a qué se van a dedicar, en qué les gustaría trabajar y de esa manera van a llegar van a ver de qué estudiar, en qué universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en otra cosa que yo apliqué también, como les mencioné, es que investiguen un poco sobre la carrera que van a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no son buenos para los números y de pronto la carrera demanda mucho estudio de números, entonces se van a quedar en el camino, ¿no? No quiere decir que de pronto no lo van, puede ser que lo logren, pero de pronto no va a ser tan satisfactorio o tan bonito estudiar esa carrera, ¿no? Entonces es importante que sepamos la currícula, qué vamos a llevar en tal ciclo, en primer ciclo, segundo ciclo, etcétera, y vamos a saber y vamos a tener una perspectiva mucho más clara de qué cursos voy a llevar y si realmente voy a sentirme cómodo, si voy a poder sobrellevarlo, como lo que les mencioné también de los materiales, de los gastos extras que no se hacen, ¿no? Esas pautas a mí me sirvieron para poder estudiar lo que esta carrera en Sensico me sirvió mucho, porque si yo no hubiese averiguado eso, probablemente hubiese sido un diseñador de interiores frustrado porque no hubiese podido terminar la carrera, ¿no? Con todos los materiales que pedían, ¿no? Sí, y en realidad no hay como que una sola cosa que nosotros podamos hacer bien en la vida, ¿no? En realidad podemos hacer muchas cosas. Lo ideal es encontrar de aquello, de todo eso que nos gusta, a lo cual nosotros queremos dedicarle nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra inversión, porque es parte importante de nuestra, de lo que somos, ¿no? No solamente ahí es un aspecto principal, no solo la familia por una parte, la profesión por otra parte, y el trabajo y la sociedad y cómo nos relacionamos con ello, ¿no? Entonces es una parte muy clave. Así que solamente para cerrar les dejaría esas tres ideas: conocerse, buscar explorar más. Igual hay también páginas para ver, conocer tus intereses vocacionales, hay páginas del gobierno, páginas muy interesantes que te arrojan resultados, pero eso es, creo que lo menos, ¿no? Lo más importante y que es lo más duro es la chamba de ponerte a investigar, a conversar con personas, así no has tenido la oportunidad de abrirte el panorama, pues hacerlo, porque en realidad eso es lo que se requiere. Y para algunas personas va a ser pues más fácil, o como claro, yo algunos me lo más. propongo, Para mí digo, fue difícil y para ella lo tuvo claro a los 11 años, ¿no? Yo a los 21 todavía. pero en el camino también vamos ayudándonos a cómo resolver esos temas. Así que vamos a seguir hablando de esto. Claro, si les ha gustado, tenemos muchas más cosas que hablar en realidad de este tema, solo que el tiempo es muy corto y les ha gustado, nos pueden escribir, pueden decir que sigamos hablando de la orientación vocacional porque tenemos muchas experiencias, ¿no? Probablemente lo que me pasó a mí no se aplique para todos, pero puede algo de lo que hemos hablado en esta oportunidad puede servirles, ¿no? Algo podrían rescatar y que ustedes digan, ah, mira, no lo pensé de esta forma, ¿no? Y eso sería muy Sí, gratificante. y vamos a ir compartiendo en este espacio como experiencias de nuestra vida y cómo lo podemos aplicar, como que tienen que ver con la educación, con el empleo, Con la familia, con todo en realidad. con Tenemos temas una emocionales, lista de temas que podemos con los hablar, temas ¿no? emocionales que ahora en esta pandemia también están muy fuertes, así que hay mucha necesidad, así que vamos a ir hablando de cómo también hemos experimentado nosotros la pandemia y qué cosas nos han funcionado, qué cosas no, y ya, bueno, nos irán conociendo un poco más, así que si les ha gustado el contenido, denos like y puedan compartirlo también con las personas que les pueda gustar. Muchas gracias. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Chao.